¿Sabía usted que este año 2025 será el año de muchas muertes en Etiopía? Podía ver cómo el Señor estremecía esta nación y podía ver Etiopía podía ver cómo, hermano, esta nación era bateada fuertemente y le pedía a Dios que tenga misericordia por esta nación llamada Etiopía, porque vi muchas personas caer dados de baja aquí, vi mucha gente en la calle, vi personas, hermano, muchas personas tiradas, muertas, hermano, que habían perdido la vida, y Dios así me lo mostró. Bueno, aunque el profeta no aclara por qué se dará esto, tal vez por la tuberculosis, el VIH, la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, malaria, fiebre amarilla, dengue, chikungunya. Es decir, son las causas por las cuales muere más gente en Etiopía. O tal vez será a causa de un nuevo conflicto armado, como el que finalizó en el año 2022, que generó más de 600.000 personas muertas. O será a causa del hambre. Petro saldrá de la presidencia en este año 2025, según este profeta. Pude ver, hermano, cómo en Colombia, escuche bien, Dios me mostraba algo, hermano, y pude ver, hermano, cómo en esta nación se tomaban decisiones muy drásticas, hermano, y pude ver cómo se quería, escuche bien, cómo se quería que saliera, hermano, este hombre del poder, que es presidente, por cosas que él estaba haciendo aquí, por decisiones que se estaban tomando, y pude ver, hermano, cómo el pueblo sufría. Pero Dios me decía, aquí que yo voy a pelear por ustedes, colombianos, y aquí que yo me voy a glorificar. Y podía ver cómo el tiempo de este hombre llegaba, hermano. Tiempo donde el Señor, escuche bien, le daba para afuera. Podía ver, hermano, pero en su tiempo, usted sabe a quién me refiero, este hombre llamado Petro. O tal vez no. Y que lo que Dios va a hacer, escuche bien, es para que la gente ore y muchas de estas cosas no sucedan. Catástrofes que Dios me está mostrando. Y otras, escuche bien, aunque usted clame, aunque usted ore, Dios la va a hacer como quiera. Recordemos que la presidencia de Petro va hasta el 7 de agosto del 2026. Sería un gran cumplimiento profético que se diese esto que está hablando este hombre. Sin embargo, no es tan claro realmente con lo que va a suceder, pero da a entender la salida de la presidencia de Petro. Sí, como si estas cosas pasaran. Habrá un fuerte terremoto en China y un tsunami dependiendo de la intercesión del profeta. Que Dios me mostró, hermano, cómo iba a sacudir la nación de China. Dios me mostró a mí un sacudimiento para la nación de China. Podía ver cómo esta nación, hermano, era estremecida por Dios, por varias cosas que esta nación no ha querido hacer, hermano, no ha querido humillarse, sino que ha seguido, hermano, incumpliendo los estatutos que Dios ha dejado a los hombres para que cumplan y para que se vayan tras su ley santa. Pero esta nación persistía en seguir, escuche bien, incumpliendo el mandato y los mandatos de Jehová. Pero Dios me hablaba de que esta nación iba a ser sacudida por él, de que esta nación iba a ser, escuche bien, y golpeada. Podía ver cómo mucha gente sufría por un desastre natural que Dios permitía, como lo era, hermano, un tremendo terremoto. Y veía también un tsunami entrar y le pedía a Dios misericordia, porque vi que mucha gente murió cuando entró este tsunami. Pero Dios me dijo, ora por China para que el tsunami no acontezca, pero la voy a estremecer, me dijo el Señor. Según el profeta, todo depende de si él interviene o no, si el profeta intercede por China o no. Pero dice que claramente el terremoto tiene que suceder. El tsunami dependerá del profeta, de su intercesión. Pero hay que tener en cuenta que China desde 1990 al 2024 ha tenido 186 eventos sísmicos fuertes. De hecho, a esta fecha ya sucedió un terremoto en el Tíbet. Entonces, ¿se referirá a otro terremoto el profeta? Será el año del arrebatamiento. Escúcheme bien esto. Cosas que nunca han ocurrido van a ocurrir este año, 2025. Y yo sentía cómo Dios me hablaba. Y cuando me hablaba del tiempo de gracia. Recuerden que estamos en un tiempo de gracia. Y hay una puerta que se está cerrando. Y esa puerta, cuando se cierre, la gente ya no va a poder ingresar. Y se habla del arrebatamiento. Pero cuando el Señor me hablaba de las cosas inéditas, yo me ponía a pensar qué puede ser inédito en el mundo. Y una de las cosas que pueden ser inéditas sería el mismo arrebatamiento. Eso nunca ha ocurrido en el mundo. Y eso consternará al mundo y será un antes y un después para el mundo, porque ahí empezará el periodo de la gran tribulación. Bueno, no me queda claro si esta persona está mencionando efectivamente qué va a suceder, o tal vez es su interpretación de aquel mensaje que según él Dios le dio. No lo sé. Bienvenidos a un nuevo video.
Querida familia, el día de hoy vamos a estar hablando de una dinámica que se ha venido presentando durante varios años que cada vez toma más fuerza. Y es aquellas profecías que se dan para cada año. Podrán encontrar ustedes infinidad de profecías. En este caso, para el 2025, ya los supuestos profetas han determinado cuáles son esas profecías. Claramente, en este video vamos a analizar las profecías de personas que afirman ser cristianas. Es decir, no vamos a tener en cuenta profecías como la de Nostradamus, ni personajes de este tipo, porque, pues básicamente no se centran en la Biblia. Vamos a centrarnos nosotros específicamente en aquellas personas que afirman ser cristianas, pero que dan un mensaje profético según su propia interpretación, su propio deseo, la inspiración de su corazón. Cuidado con estas profecías que se dan cada año. Y para empezar este análisis quiero que piensen conmigo. ¿Acaso Dios tiene profecías para cada año de la historia? No sé qué piensa usted, déjemelo aquí en la cajita de comentarios. ¿Será que Dios da profecías para cada año de la humanidad? Tenga en cuenta que hay profetas para el gusto de cada persona. Profetas del terror y las catástrofes, donde el mundo y la naturaleza se acaban en todo momento, donde cada día es un nuevo terror y un nuevo acto de Dios en que llovió en tal lugar y se inundó, entonces es un juicio de Dios y se da este tipo de profecías. Los profetas de la bendición hablan de mucho progreso financiero, de mucho progreso en la salud. Hablan de bienestar y bendición. También están los profetas llorones. Profetas que siempre en sus profecías están llorando y dando mensajes que son muy similares a los profetas del terror y las catástrofes. De las personas que acabamos de conocer, la verdad no conocía mucho acerca de ellos. Simplemente estuve indagando y veo que Diony de la Rosa es una persona que tiene mucha incidencia en las redes sociales, tiene muchos seguidores. Y aunque se ha equivocado en muchas ocasiones, las personas continúan creyendo en sus profecías, que curiosamente son demasiadas. Y cuando digo demasiadas, es demasiadas. Pero, ¿qué caracteriza a este tipo de personas, como Diony de la Rosa? Y es que no predican el evangelio. Usan un lenguaje muy espiritual. No se arrepienten por sus falsas profecías y no se centran en enseñar la Biblia, en enseñar la Escritura. Su lenguaje espiritual les permite ser muy versátiles en las formas de interpretar las cosas. Yo puedo decir que vendrá un gran sacudimiento a Colombia. Pero de esa forma puedo estar haciendo referencia a que habrán temblores o sismos, o puedo hacer referencia a que Dios impactará al país en el ámbito de la esfera política, o Dios impactará con desastres naturales el país, de, no sé, otro tipo, tal vez con inundaciones, lluvias, ¿cierto? Una profecía que yo podría dar es que en Colombia van a haber grandes cantidades de agua sobre el país, ¿cierto? Y pues claro, voy a tener una alta probabilidad, ¿cierto? Porque Colombia es el país más lluvioso del mundo. Entonces, claramente, mi profecía pues es muy fácil de cumplir, ¿cierto? Y es precisamente lo que ellos hacen. Usan un lenguaje espiritual que les dé ciertas garantías de que yo pueda decir, no, es que ustedes interpretaron mal el mensaje que yo estaba dando. Yo lo que dije era que iba a haber un sacudimiento. Entonces, si hay un terremoto, pues digo, mire, se cumplió la profecía. Si yo digo, no sé, un alzamiento social, muchas marchas, mire, si ve, fue lo que yo profeticé. Y es lo que estas personas hacen. Pero curiosamente no se centran en predicar el evangelio. Pueden decir arrepiéntanse, pero es que arrepiéntanse es una palabra muy grande. Y dependiendo de cada contexto y cada religión, puede significar cosas distintas. Estas personas reciben más profecías no sé, en un año que todos los profetas del Antiguo Testamento. Es impresionante cómo estas personas pueden tener, según ellas, una profecía para básicamente cada semana, cada día incluso. Les habla, según ellos, Dios acerca de todos los países del mundo. Pero me pregunto yo, y les pregunto a ustedes, ¿en qué beneficia a los creyentes este tipo de profecías o estas profecías de cada año? Yo realmente lo que veo son dos cosas. Y es que el único que se beneficia de este tipo de profecías es el supuesto profeta.
ya que las personas corren detrás de ellos. Y no me malinterpreten, hermanos, yo creo que efectivamente los dones, dentro de los dones que Dios da a la iglesia está la profecía. Y efectivamente la escritura tiene fuertemente una connotación profética. Pero esto tiene un enfoque en Jesucristo y vamos a hablar más acerca de esto. Pero es decir, yo creo en la profecía como don de Dios y como parte literaria de la escritura. Hay libros proféticos en la Biblia. Pero eso tiene un cumplimiento muy específico y no necesariamente un mensaje para Colombia en el año 2025. Que de hecho dice que Petro saldrá de la presidencia en el 2025. Vamos a ver si sucede. Si no sucede, otra forma en que De la Rosa se habrá equivocado. Pero volviendo al punto de analizar pues digamos, qué beneficia este mensaje a los creyentes, me hago más preguntas, y es ¿cuántas personas han conocido a Jesucristo por medio de las profecías de estos supuestos profetas? Y cuando digo nuevos creyentes no me refiero a seguidores en sus redes sociales o personas que asistan a sus iglesias, sino me refiero realmente a personas que han entendido el mensaje de salvación y han pasado de muerte a vida, es decir, que han creído en Jesucristo para el perdón de sus pecados y han confiado únicamente en su obra redentora. ¿Realmente las personas creerán en Jesucristo o en el profeta del momento? El verdadero mensaje profético generalmente contaba con una estructura. Es decir, Dios hablaba a los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, y habían tres partes generales en este mensaje, y era, lo primero, el llamado al arrepentimiento por pecados específicos del pueblo. ¿Sí? No es que Dios, Colombia, Dios te va a reprender por tu maldad. No. Tú miras el mensaje profético de Isaías y Jeremías y era muy específico. Por lo general era por la idolatría, por la injusticia con los desfavorecidos, por la avaricia, por la inmoralidad sexual. Era por esto que Dios reprendía al pueblo de Israel. Pero el castigo era también muy claro, y era Dios usando las naciones para traer castigo unas sobre las otras. Por ejemplo, Nabucodonosor con el imperio babilónico invadiendo a Judá. Pero asimismo Dios levantaba a una nación que venía a ser instrumento de Dios para castigar al pueblo babilónico. Y así sucesivamente. Es decir, era muy específico el trato de Dios para el pueblo. Y ellos sabían específicamente por qué era. Y era por su pecado. La segunda parte del mensaje profético era el castigo en caso de no arrepentirse, que siempre iba enfocado al bienestar del pueblo. Y la tercera parte del mensaje, las bendiciones en caso de arrepentirse. Y es aquí donde estos profetas son muy ágiles en poder generarse garantías. Porque ellos dicen, ese es el mensaje de destrucción, el mensaje de pero, si yo intercedo o el pueblo intercede, ya no va a suceder. Entonces, es ganar de la forma en que se presente. Si yo digo, Colombia va a ser zarandeada por Dios, arrepiéntanse y crean en Dios, porque Dios existe y Dios es real, y eso es verdad. Pero mire, un poco de levadura leuda la masa, un poco de mentira en algo que es verdad, pues lo vuelve mentira, contamina esa verdad. Entonces, yo puedo hacer eso y decir, Dios va a zarandear a Colombia. Y si no pasa nada extraordinario, cuando me digan a mí, Brian, usted lo que hizo fue dar una falsa profecía, yo lo que digo es, no porque yo intercedí por el pueblo, no porque la iglesia oró y Dios dejó sin castigo a Colombia. ¿Ven? Y si sucede, digo, yo tenía razón. De las dos maneras siempre voy a tener razón. Hay que tener mucho cuidado con esto. Miren, hoy en día existe un deseo porque esto se acabe, porque venga el Señor y todo esto que estamos viviendo termine. Y nosotros como iglesia creemos en la segunda venida del Señor Jesús. Lo deseamos, anhelamos su regreso. Pero muchos se aprovechan de eso y lo que forman es su propio negocio con el temor de la gente,
con la preocupación de las personas. Pero yo aquí vengo a hablar es de las personas que malintencionadamente tratan de lucrarse con el temor de las personas, con el pánico. Y esto lo que genera es mala fama para el mensaje del Evangelio. Porque levantan falsos profetas, que levantan falsos mensajes y crean una imagen falsa de Dios. Como les mencionaba, el único que se ve beneficiado en todo esto es el supuesto profeta. En ningún caso el mensaje de la escritura, el mensaje profético, estaba enfocado en exaltar a un líder o a un profeta. Las únicas profecías de exaltación estaban enfocadas en Jesús, en que ese Mesías vendría, el Salvador del mundo vendría. Hechos capítulo 26, verso 22 y 23. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. En ningún caso el mensaje profético era para venerar al profeta. Todo se centraba en Jesucristo, en que Jesús vendría a salvar el mundo, en que el sacrificio de ese cordero inmolado, en que el siervo sufriente sería entregado, donde el justo moriría para salvar al injusto. Jesús muriendo en la cruz para salvarnos a nosotros los pecadores. Estos profetas de hoy en día son aclamados y son amados por las personas. Personas que le temen más a la profecía del supuesto profeta, del falso profeta. Mire, hay personas que, siendo cristianas, creen más en las profecías, en las supuestas profecías de los Simpson, que en las de las Escrituras. Se dedican más a analizar eso que la Biblia. Pero todas las profecías bíblicas tienen un sentido o una relación con Cristo, una relación entre el obrar de Dios hacia Israel, pero también el obrar de Dios hacia el resto de la humanidad, porque no es solo para los israelitas, es para los gentiles también. ¿Qué es un gentil? Una persona que no es judía, de nacimiento. Yo, al ser colombiano, soy un gentil, pero el plan de Dios también es para mí. Es ahí cuando se cumplen esas profecías del Antiguo Testamento, cuando Jesús habla a Abraham y le dice que de él hará una nación, ¿cierto? Pues estaba hablando de Jesucristo. Por eso es la bendición para todas las naciones del planeta, del mundo. Porque Jesucristo va a traer salvación a cada nación por su sacrificio. No todas las personas serán salvas, pero habrá salvación en cada nación del mundo. Y es allí donde surge la pregunta, y es, entonces, ¿cuál es el papel, cuál es la función del profeta actual? Una de las cosas es que no se trata de ser el vidente moderno. La responsabilidad del profeta es predicar el evangelio, porque las profecías del Antiguo Testamento estaban centradas, sí, en llamar al arrepentimiento y demás, pero todo apuntaba hacia Cristo. Entonces, el profeta y su mensaje profético es predicar la palabra de Dios, es edificar la iglesia. Primera de Corintios 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios capítulo 14, verso 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Se da cuenta? La profecía está enfocada en edificar a la iglesia, edificar a los creyentes. La profecía no va a traer un arrepentimiento a las personas que no creen en Jesucristo, porque van a pensar que es una casualidad, van a poder pensar una cantidad de cosas. La profecía es para la iglesia, porque es edificada en el mensaje profético. ¿Qué cuál es? ¿Que si va a haber un terremoto mañana? No. En el mensaje de salvación. Porque, mire, puede que el fin de nuestros días sea en un terremoto, en un desastre natural, en un accidente, en lo que sea. Pero si yo tengo la seguridad, si yo he confiado en Jesucristo para vida eterna, pues sea de la forma en que me gradúe de este mundo, pues realmente eso no va a ser lo relevante. Pero ¿de qué le sirve a usted saber que viene un terremoto grande si usted no conoce quién es Cristo? Y no por el temor al terremoto usted va a ser salvo, sino por conocer y creer en Jesucristo y en su obra salvadora. Entonces,
Así como los profetas del Antiguo Testamento se centraron en corregir y llamar al arrepentimiento al pueblo, asimismo debe hacerlo aquella persona que afirme ser profeta hoy en día. No se trata de revelaciones personales, porque ya tenemos la palabra profética más segura. Si Dios le da una palabra específica para una persona, pues usted puede hacer uso de ese don. No tiene que tomar el micrófono de la iglesia y gritar y decir, tengo un mensaje profético para el hermano X, el hermano Y. Mire, hermanos, así no suceden las cosas. Por experiencia propia se los digo, porque es que no se centra en exaltar al profeta, a la persona que tiene esa gracia de Dios para darle un mensaje específico a esa persona. Los profetas no son amados, porque si es un mensaje profético, llama al arrepentimiento específico del pecado, o es un mensaje para consolación, pero siempre se centra en la escritura, nunca va en contra de la escritura. Y el profeta actual debe hacer lo mismo, centrarse en corregir, animar, edificar a la iglesia y que la iglesia viva para el Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 24 al 25. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. ¿Se dan cuenta? El mensaje profético está enfocado en que las personas conozcan a Dios. No en que tengan un terror y un pánico de me voy a morir en un incendio, me voy a morir en... No. No se centra en eso. Y vuelvo y reitero, los profetas modernos, los que afirmen ser profetas modernos, deben centrarse en predicar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el cual no es Cristo te ama. Eso es un mensaje muy limitado, muy corto. No es el mensaje de salvación. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, y es la Escritura. El mensaje de salvación, la obra de Jesús en la cruz, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda nuestra vida se centra en que creamos en Jesucristo y que caminemos conforme a Jesucristo, pero que también proclamemos el mensaje de Jesucristo. Quiero que ustedes vean por qué hablo de un profeta moderno, el cual debe centrarse en predicar el Evangelio. Porque usted está siendo la voz de Dios, usted está siendo instrumento de Dios para llevar el mensaje a una persona que está en tinieblas, a una persona que no es salva. Ese es el mensaje profético, de arrepentimiento y de que miren a Jesucristo. No experiencias particulares. Dios obra de manera personal. Y esto puede suceder, ya sea por don de ciencia, de sabiduría. Pero estamos hablando que la profecía se centra en Jesucristo, en la edificación de la iglesia. La profecía no es para los no creyentes, porque ellos no van a entender el mensaje. Y me explico. Estas profecías, debe haber un gran sismo, debe haber un... No son mensajes que realmente lleven a nadie a la salvación. Porque el verdadero mensaje profético se centra en nuestra santificación. Si yo salgo hoy a hablar de las personas en la calle, sean santos, porque Dios es santo, les va a parecer locura.
Pero si yo se lo digo a la iglesia lo va a entender y va a traer una obra del Espíritu Santo al corazón y el entendimiento de la iglesia. La profecía es para la iglesia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la palabra del verdadero profeta de Dios no tiene errores. De lo contrario, es un falso profeta. Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Y podríamos profundizar en qué se debía hacer con el profeta en ese momento, con ese falso profeta. Y era que debía morir apedreado. Y no estoy diciendo que vamos a atentar contra la integridad de nadie, no. Pero sí tenemos que señalar cuando es claro que son falsos profetas. Y hay muchos canales muy buenos en YouTube que en parte de sus funciones, de sus actividades, está el aspecto de señalar a aquellos falsos profetas con base a la escritura, no por si piensa diferente a mí o no, con base a lo que la Biblia dice. En este caso, yo creo que vayamos un poco más allá y analicemos realmente qué nos dice la Biblia con respecto a estos profetas anuales o a estos profetas que tienen más profecías que, no sé, pareciera que les saliera en un paquete de Cheetos o en el cereal, no sé, la verdad. Pero se dejan guiar por sus corazones, por su mente, por su imaginación y terminan trayendo mensajes que realmente nada glorifican al Señor y que muchas veces y en la mayoría de ocasiones no se cumplen porque son mensajes generales. Yo puedo decir que va a morir una mujer colombiana muy famosa, pero eso no va a traer a nadie el arrepentimiento. Y pues claro, cada año mueren personas famosas en Colombia. Ya les di el ejemplo de la lluvia en Colombia, el país más lluvioso del mundo. Y así sucesivamente. Nunca son específicos, a diferencia de lo que eran los profetas del Antiguo Testamento. En el contexto del pasaje de Deuteronomio no existía la Biblia, por lo cual ellos pues no contaban con la instrucción escrita de Dios. Y debido a eso tenían que ser guiados por profetas. En este caso Moisés, un primer profeta para el pueblo. Claro, podríamos hablar de Noé, que también fue un profeta en su tiempo. Y tampoco fue amado, ni lo siguieron, y su mensaje era muy claro. Y era enfocado al arrepentimiento. Pero Moisés fue ese profeta en el que Dios le habló y a partir de ahí se fue escribiendo la Biblia. Las escrituras las tenemos hoy en día. Israel en ese momento no las tenía. Nosotros tenemos la palabra del Señor que nos instruye. Y todos los dones, el de profecía, todos estos dones son para edificación de la iglesia. Así pues, hoy en día, todo creyente debe, si desea, escuchar ese mensaje, pero ponerlo a prueba a la luz de la escritura. Y todo lo que no esté conforme a la escritura, la verdad de Dios, tiene que ser desechado y dado por falso. Y miren, esto no sucede hasta ahorita, esto ha sucedido toda la historia de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Mire, incluso si una persona que afirma ser un profeta de Dios hace milagros, señales, prodigios, cosas tremendas, pero lo que dice va en contra de la escritura, su estilo de vida va en contra de lo que la escritura dice, la misma Biblia nos dice que no debemos creer en ese profeta. Mateo capítulo 24, verso 24 al 25. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Es el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús, junto a los discípulos, quienes le preguntaban acerca de las señales del fin de los tiempos, y Él les dice, esto, habrán falsos profetas, falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios, tratando de engañar. Por eso nosotros debemos centrarnos en lo que la Biblia nos dice. Así haga milagros, así haga cosas sorprendentes. Si no se rige bajo la escritura, es un falso profeta. Bueno, queridos hermanos, este es el mensaje que quería traer el día de hoy. Tenga mucho cuidado con los profetas anuales, con los profetas que
toman cada vez y más fuerza. Por mi parte, no es nada más. Les pido que por favor escriban en la cajita de comentarios qué casos de falsos profetas usted conoce. Comparta su experiencia. Si usted ha tenido acercamiento a falsos profetas, ¿cuál fue ese mensaje erróneo que le dieron? Si hay algún otro profeta falso que se esté levantando y que esté tomando mucha fuerza y usted conozca, escríbanlo en la cajita de comentarios para alertar a las personas. Asimismo, si te gustó este video, te invito para que le des like, para que compartas el video, para que te suscribas. Suscríbete al canal, que esto nos ayuda para poder hacer que los videos lleguen a más personas y podamos edificar la vida de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.